Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa, feliz de poder estar otra clase más con ustedes. Hoy es nuestra cuarta clase del Antiguo Testamento y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como siempre les digo, pero es en serio, es muy importante y es un tema referente, nuestro tema se llama Un Reino Unido se divide. Y bueno, como les decía, esta es nuestra cuarta clase. Y bueno, a modo de introducción para poder entrar de lleno al tema, hay un dicho que dice que el que no aprende de la historia están condenados a repetirla. Por eso creo que es muy importante que hoy aprendamos de esta historia, de lo que vamos a hablar hoy, para que no lo repitamos, así como lo hizo pues el pueblo de Israel o como lo hicieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La historia realmente es acerca de Dios y cómo trató con la humanidad y con mayor frecuencia a su pueblo elegido. Aprendamos de lo que Dios espera de nosotros al observar esos errores, porque por algo se quedó ahí escrito todo para que nosotros aprendamos de esos errores. Las decisiones impías pueden tener consecuencias terribles y lo vamos a ver ahora. Uno dice, no, pues Dios me perdona y asunto arreglado. Sí, Dios es bueno, es misericordioso y de verdad que es lento para la ira y lo vamos a ver en la clase de hoy. Porque muchas personas tienen al Dios, dicen que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios malo que terminaba con todo su pueblo y cosas así. Pero vamos a ver qué lento en realidad era para la ira. Definitivamente. Él esperaba y esperaba y esperaba que su pueblo cambiara. Pero pues su pueblo lamentablemente no cambiaba. De verdad que no dejemos que eso suceda con nosotros. Por eso les digo que está muy interesante el tema de hoy. Las decisiones impías, como les digo, tienen consecuencias terribles. Esta lección se enfoca en Roboam, quien siguió a Salomón como rey de Israel. Él era hijo de Salomón. Acordémonos que Salomón era hijo del rey David y Roboam es hijo de Salomón. Pero cuyas decisiones llevaron a la división del reino. Sus malas decisiones se tomaron a pesar de las promesas que Dios le había dado a David. Una promesa que tenía como base una vida piadosa. Lamentablemente, muy pocos de los reyes del pueblo de Dios vivieron piadosamente. Y fueron muchos reyes. Pero sí, definitivamente no tuvieron una vida pues piadosa. Y les digo que fueron muchos. Miren, aquí tengo, a ver si se alcanza a enfocar, si no se los pongo por aquí. Toda esta lista son puros reyes. Así que les estoy hablando de bastantes reyes. No sé en realidad cuántos sean. Pero vamos a ir desarrollando ahorita el tema. La clave para experimentar las promesas de la Biblia es tener un corazón comprometido con Dios. Y acuérdense, la primera clase estuvimos hablando de las promesas o de los pactos que Dios hacía. Al principio de su reinado, las acciones de Salomón parecían indicar que seguiría los mandatos o los mandamientos de Dios. Incluso oró por sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y se dice que Salomón es uno de los hombres más sabios. Y vamos a ver que sí que tomó varias decisiones que no eran nada sabias. Pero bueno, pero su humilde dependencia de Dios le duró muy poco tiempo. Fíjense lo que pasó con Salomón. Su hambre por gratificación sexual lo llevó a tener un harem con 700 esposas. 700, o sea, como que esto suena ilógico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos registra la palabra de Dios. Y 300 concubinas, o sea, no nada más eran las 700 esposas, y 300 concubinas, con las que lo condujeron a la idolatría.
Las concubinas en aquel entonces eran pues esclavas que la familia tomaba para que tuvieran hijos. Bueno, además Salomón construyó su vasto reino sobre las espaldas de las tribus del norte de Israel, las que inicialmente se alinearon con Saúl. Si nos acordamos, la semana pasada estuvimos hablando sobre el rey Saúl, que también tomó pésimas decisiones. Fue un pésimo rey también. Así que ellos, dice, además Salomón construyó su vasto reino sobre las espaldas de las tribus del norte de Israel, que inicialmente se alinearon con Saúl. Salomón nombró a un líder fuerte del norte llamado Jeroboam. Perdón si pronuncio mal los nombres estos, pero voy a tratar de dejárselos por aquí escritos, para dirigir la coalición de sirvientes contratados de las tribus del norte. Eventualmente, Jeroboam se rebeló contra Salomón y huyó a Egipto. En el camino, un profeta llamado Ahías profetizó la destrucción del reino entre las tribus del norte y Judá. El pecado de Salomón sería castigado, definitivamente. Como les digo, Dios nos perdona, pero todo tiene un límite y todo tiene consecuencias, todo lo que hacemos. Pero bueno, ya para entrar a nuestra clase, como siempre, a mí me gusta dividirla en varias partes para entenderlo mejor. Hoy lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es: el mal consejo dividió al reino. Y esta a su vez la vamos a dividir en 2. En A, Roboam siguió el mal consejo, y el B, Roboam pierde la mayor parte del reino. El punto número 2 es lealtades divididas. Y a su vez en 2. Manasés llevaba a Judá lejos de Dios, y Josías llevaba a Judá de regreso a Dios. Y el punto número 3 es la caída de Israel y de Judá. Israel es castigada por su desobediencia, es el punto A, y el B es Judá es castigada por su desobediencia, Pero bueno, antes de empezar con la parte número 1, ya de lleno con nuestro tema, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día más, te damos gracias porque nos amas, porque nos escoges, te damos gracias porque a pesar de todo, Señor, tu gracia está sobre nosotros, tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido, Señor, que tú estés ahí paseándote en cada hogar representado, en cada una de estas personas que están viendo este video. Te pido que lleves paz a ese hogar, que suplas cualquier necesidad que haya ahí, económica y espiritual. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, que tú estás aquí para enseñarnos tu palabra, para darnos sabiduría, para poder entenderla. Te lo pido por las personas que están viendo el video, dales esa sabiduría, háblales, y por mí, para poder transmitir tu palabra, que seas tú enseñando y no yo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra parte 1, que dijimos que la parte número 1 es: el mal consejo divide el reino. Y bueno, vamos a ver el punto 1, que es: Roboam sigue el mal consejo. Aquí les voy a dejar las citas bíblicas, porque la semana pasada me extendí bastante leyendo bastantes citas bíblicas. Entonces hoy les voy a dejar aquí versículos, igual y leemos alguno que otro, porque es mucha información. Yo les estoy hablando de los versículos, pero para que ustedes vayan y confirmen. Acuérdense, siempre hay que confirmar todo lo que nos dicen. Hay que ponerlo a la luz de la palabra. No le crean a nadie. Siempre ustedes vayan y chequenlo, ¿verdad? Directamente. Y bueno, esta es nuestra escuela dominical. Tráiganse su Biblia, su cuaderno, su cafecito, su pluma para que anoten. Acuérdense, vamos a aprender mucho aquí.
Y como les digo, todo lo que escuchen ustedes siempre, pásenlo por el filtro de la palabra de Dios. Aquí solo hablamos de la palabra de Dios, eso que quede claro, pero quiero que aprendamos nosotros a confirmarlo, todo lo que oímos, ¿verdad? Para que tengamos cuidado. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Como les dije, vamos a hablar sobre el punto, el tema 1 es el mal consejo divide el reino. Y ahora vamos a hablar sobre el punto A. Roboam sigue el mal consejo. Esto está en Primera de Reyes 12, del 1 al 15. La mayoría de las personas ocasionalmente buscamos consejo, ya sea para puede tratarse de la familia, decisiones profesionales, alguna decisión en particular que tengamos que tomar para nosotros. Siempre buscamos consejo. Y bueno, sabemos que hay personas que nos van a dar un buen consejo y personas que nos van a dar un mal consejo. Tenemos que ser muy sabios a la hora de pedir un consejo. Tú no puedes pedirle un consejo a cualquier persona. Busca gente que de verdad esté entregada al Señor, que conozca su palabra para que te pueda dar un sabio consejo. Porque si no, corremos el riesgo de pasar por lo que pasó Roab, ¿verdad? A él igual le dieron un sabio consejo, pero él tomó una mala decisión. Ahorita vamos a verlo. Como les digo, a menudo pedimos un consejo, pero ojo con las personas que se los pedimos. Bueno, cuando el hijo de Salomón, Roboam, que es del rey que vamos a estar hablando ahorita, se convirtió en rey, recibió el consejo de más de un grupo de personas. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey. Jeroboam regresó para representar las tribus del norte, pidiéndole a Roboam que eligiera las cargas que Salomón le había impuesto. No que eligiera, que le ayudara a aligerar, ¿verdad? Porque era mucho. Bueno, Roboam buscó el sabio consejo de los asesores de Salomón respecto a este trato injusto de las tribus del norte. Estos le dijeron que tratara a las tribus favorablemente. Sin embargo, Roboam rechazó ese consejo y eligió seguir el consejo de sus asesores más jóvenes, quienes le dijeron que fuera aún más cruel de lo que había sido su padre. Finalmente las tribus del norte se rebelaron. Roboam escuchó los malos consejos, por lo tanto tomó una mala decisión. Como les digo, ahí él buscó el consejo de personas sabias y el de personas no sabias. Y teniendo el consejo de personas sabias, él decidió por lo malo. Y tristemente esa decisión no iba a recaer en él nada más, sino iba a recaer en el pueblo. Entonces, seamos sabios al tomar decisiones, porque involucramos nosotros y no estamos en un, puede perjudicar si tienes algún liderazgo, si eres un líder y hay personas abajo de ti, las puedes perjudicar tu iglesia, o si son decisiones en cuanto a tu familia, perjudicas a tu familia. Entonces tengamos mucho cuidado. El punto B es Roboam pierde la mayor parte de su reino. Fíjese, por tomar esta mala decisión. Esto está en Primera de Reyes 12, del 16 al 20. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Después de la decisión de Roboam de ser aún más cruel con el pueblo, las tribus del norte se rebelaron y el reino se dividió. El pueblo de Dios ya antes se había rebelado contra el liderazgo. Esto lo encontramos en 2 Samuel 2 y el 20. Estoy hablando del capítulo 2 y 20. Bueno, sin embargo, aquí la división era mucho más profunda y tenía mucho más consecuencias y era duradera. Tenemos que tener en cuenta que en Primera de Reyes del 12
12 del 16 al 20, las tribus del norte, esto es importante, las tribus del norte se identificaban como Israel, mientras que los descendientes de David se caracterizaban como hijos de Israel que vivían en Judá. Esto es importante. A partir de este momento, los gobernados por el linaje de David se llamarían Judá y las tribus del norte. Comenzando con el reinado de Jeroboam, se llamarían Israel. Bueno, en este versículo 19 establece que así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, la promesa de Dios a Salomón depende de que cumpliera con los requisitos del pacto. Como les digo, hemos estado hablando en la clase 1 del Antiguo Testamento, hablamos sobre los pactos, ¿verdad? Y dijimos que Dios siempre está listo para cumplir su pacto. El problema somos nosotros, es el pueblo de Dios en este entonces, porque Dios hace pactos con grupos de personas, o puede hacer un pacto con una persona, ¿verdad? O las promesas, ¿verdad? Pero como les digo, las promesas de Dios a Salomón dependían de que él cumpliera ese pacto. Salomón no hizo esto, e incluso antes de su muerte Dios había decidido dividir el reino. Sin embargo, fíjense, aquí vemos a Dios teniendo paciencia, lento para la ira. Sin embargo, Dios todavía le dio a Roboam la tribu de Judá para gobernar. Y esta tribu duraría más que el reino que comenzó bajo Jeroboam. En el reino del norte caería en 722 a.C., en el año, ¿verdad? Estoy hablando, después de la división de los reinos. Esta división tendría un impacto sobre el resto del Antiguo Testamento. Aquí aquí estamos viendo un mapa que muestra la división del territorio después de la muerte de Salomón. Como dijimos ahorita, los gobernados por el linaje de David se llamarían Judá, que es lo que estamos viendo aquí, el territorio ese. Y las tribus del norte, comenzando con el reino de Jeroboam, Israel. Bueno, Dios le había prometido a David que su reino sería eterno, pero la desobediencia de Salomón y de Roboam redujo el reino a una fracción de su tamaño anterior. Tengamos en cuenta que el tamaño del reino de Judá en el sur, en comparación con la del norte de Israel, creo que sí hay mucha diferencia. Bueno, Dios tiene un plan para nuestra vida. Sin embargo, a menudo somos nosotros los que frustramos ese plan por nuestra desobediencia. Bueno, ahora vamos a ver la parte número 2, que son lealtades divididas. Y bueno, esto de lo que vamos a estar hablando ahorita está en Segunda de Reyes 21, del 1 al 17. Y vamos a ver el punto número 1. Manasés lleva a Judá lejos de Dios. Wow, aquí vemos que vamos por mal camino otra vez. Todos tenemos la responsabilidad de liderazgo hacia otras personas y hacia miembros de la familia, otros creyentes, empleados de una empresa, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a tener que liderar con personas. Las decisiones que toma un líder tienen resultados de largo alcance, que es lo que estábamos hablando hace rato. La responsabilidad del liderazgo espiritual es especialmente pesada porque el impacto de tal líder incluye en el reino eterno. Así que no es cualquier cosa, tengamos mucho cuidado. Los libros de reyes ofrecen una especie de informe de calificaciones de los reyes de Judá, señalando si cada uno hizo bien o mal a los ojos del Señor. Ninguno de los reyes de Israel recibió una buena
calificación. Y muy pocos de los reyes del reino de Judá en el sur fueron descritos como buenos. O sea, la mayoría de los reyes tuvieron una mala calificación. Manasés fue precedido por Ezequías, un reformador que trató de volver a la nación nuevamente al pacto de fidelidad con Dios. El reinado de 55 años de Manasés revertió las reformas de Ezequías, lo que lo llevó a ser considerado el peor de los reyes de Judá. Nuevamente introdujo la adoración, fíjense, a los ídolos cananeos, incluso hasta el punto de practicar sacrificios humanos. También consultó médiums. Erigió una imagen tallada de acera, una identidad cananea, en el templo de Dios. Fíjense hasta dónde llegó. Tengamos en cuenta que las calificaciones de lo que les estoy hablando no se basa en habilidades políticas o dones, sino en la falta de devoción a los mandamientos del pacto de Dios. A eso se refiere al decir que fue un mal rey, ¿verdad? Los pecados de Manasés fueron tan severos que trajeron juicio sobre Judá. Él ignoró o quizás asesinó a los profetas que profetizaron contra él. Imagínense hasta dónde llegó el punto de maldad. Fue más malvado que los cananeos antes de él y causó que Judá pecara. Al final el juicio de Judá sería irreversible. No había de otra, o sea, Dios fue lento, pero pues ni modo, esto ya se estaba saliendo, pero que sí, de las manos definitivamente. El hijo de Manasés, Amón, continuaría con la maldad, pero el hijo de Amón, Josías, se convertiría en un gran reformador y retrasaría el juicio por un periodo de tiempo. Bueno, ahorita vamos a hablar de él, que bueno, él vino a cambiar todo esto. Sin embargo, el juicio vendría sobre Judá. Los pecados de los anteriores a Josías no serían pasados por alto. O sea, por más que él hiciera, Manasés gobernó durante más de 5 décadas. Bueno, ahora vamos a ver el punto B. Josías lleva a Judá de regreso a Dios. Él sí fue un buen rey. Y bueno, esto lo que vamos a estar viendo ahorita lo encontramos en Segunda de Reyes 22, del 1 al 20, y Segunda de Reyes 23, capítulo 3 al 5 y el 25. Bueno, cuando Josías llegó al poder, estaba enfrentando a una sociedad degradada por el pecado. Acuérdense todo lo que estuvimos ahorita platicando. Y que había heredado de sus anteriores reyes, ¿verdad? El rey Josías demostró cómo un hombre dedicado a Dios puede cambiar el curso de una nación después de muchas décadas de abandono. Josías se convirtió en rey cuando tenía 8 años de edad, imagínense ustedes, o sea, un niño definitivamente. Y 8 años después, él había comenzado a buscar de Dios. O sea, a los 16 años de vida de él, ya estaba buscando de Dios. Después de 4 años más, había comenzado a purgar a Judá de la idolatría. En el año 18 de su reinado se encontró el libro de la ley. Yo me quedé impresionada al leer esto, ¿verdad? Es trágico que el rey de Judá se haya sorprendido cuando se leyeron las enseñanzas de la ley. Claramente Josías no sabía lo que enseñaba la ley. Judá había corrompido de tal manera que prácticamente nadie conocía la ley. Esto fue lo que me llamó la atención. O sea, era tal el grado de pecado que había.
O sea que ni siquiera encontraban la ley, o sea, no sabían ni dónde estaba. Él, gracias a él se encontró de nuevo la ley y pues nadie sabía ni de qué hablaba la ley. Así que gracias a Josías fue que empezó todo esto. En el capítulo 23 describe los pasos que Josías dio para liberar a la nación de la idolatría. Porque acuérdense, o sea, ya la había llevado hasta el templo. Hasta el templo estaba la idolatría. Después de que Josías instituye sus reformas para restablecer la adoración adecuada a Dios, también instituyó la Pascua. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Sin embargo, esta declaración es seguida directamente por un recordatorio del hecho de que Dios había pronunciado juicio sobre Judá a causa de Manasés. Los reyes que siguieron a Josías regresaron al mal y Dios finalmente traería juicio en el año 586 a.C. con la caída de Judá ante los babilónicos. O sea, es decir, todo lo que el rey Josías trató de hacer bueno y acercar al pueblo de Dios, pues todos regresaron finalmente al mal. Y bueno, pues el juicio de Dios era inevitable. Si bien el fervor de Josías por el cambio tuvo una base en un compromiso interno con Dios, sus reformas en última instancia solo podían traer un cambio externo. El avivamiento no duró porque la gente no mantuvo el cambio interno hacia la piedad. Bueno, ahora vamos a ver la parte 3, la caída de Israel y de Judá. Esto está en Segunda de Reyes 17, del 1 al 25. Y vamos a ver el punto número A. Israel es castigada por su desobediencia. Dios es clemente y misericordioso y también es santo. Prometió a su pueblo paz y prosperidad por la tierra que les había dado. Ellos solo deberían de servirle. En cambio, adoraron ídolos y participaron en el pecado de todo tipo. O sea, hicieron todo lo contrario a lo que Dios quería que hicieran. El reino del norte de Israel, formado bajo el rey Jeroboam, alrededor del año 920 a.C., esencialmente incluía tribus, excepto a Judá. La historia de este reino estuvo marcada por la violencia y la apostasía en forma de idolatría. Encontramos un recuento de todas las formas en que Israel había abandonado las estipulaciones del pacto. Esto está en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Este pasaje comienza con el recordatorio familiar de la liberación de Dios de Egipto. A pesar de que Dios los había bendecido desde el principio, Israel abrazó las costumbres de los cananeos. Construyó lugares de culto paganos. Levantó pilares sagrados para Asera y sirvió a Baal. El gran pecado de Jeroboam fue el establecimiento de centros de adoración de los becerros de oro en Dan y Betel. Estas ciudades representan las extensiones más al norte y al sur del reino de Israel. Además de todo esto, el reino de Israel practica la adivinación a través de medios. En fin, llegaría para Israel en el año 720 a manos de los asirios. Dios les había dado aproximadamente, fíjense aquí, por eso les digo que Dios es lento para la ira. Esto es importante. Dios les había dado aproximadamente 200 años de gracia. Incluso cuando profetas como Elías, Eliseo,
Micaías y Amos trataron de ayudarlos a apartarse de sus malos caminos. La triste realidad de los libros históricos es que Josué había advertido a todas las tribus de Israel sobre el peligro de abandonar el pacto, pero parece que todos se olvidaron o no les importó. Es importante señalar también que las promesas del pacto eran de naturaleza colectiva, o sea, incluía a todo el pueblo. Si el rey estaba dispuesto a vivir según las estipulaciones del pacto, los sacerdotes lo seguirían. Y después de esto, pues el pueblo también lo seguiría. Pero si la cabeza, que era el rey, no actuaba adecuadamente, por eso les digo, o sea, es importante que veamos que las decisiones no solo afectan a una persona. Aquí en este caso las decisiones de los reyes afectaban a todo el pueblo. Mantener el pacto significaba que tendrían paz, prosperidad y fertilidad en la tierra prometida, pero rechazaron el pacto que los llevaría al juicio. Ahora vamos a ver el punto B. Judá es castigada por su desobediencia. Esto está en 2 Crónicas 36, del 11 al 22. Aunque Judá era la línea de la cual vendría el Mesías, Dios no liberó al reino del castigo por su desobediencia. Algunos de sus reyes recibieron una calificación aprobada. Ellos no podían lograr que el pueblo sirviera solo a Dios. Como les digo, o sea, esto era algo que venían arrastrando de todo el tiempo. Y si el pueblo no estaba dispuesto a seguir a Dios, entonces de nada servía todo lo que estos pocos hicieran, porque el pueblo, como quien dice, ya estaba corrompido definitivamente. El juicio de Dios sobre el reino de Judá llegó a manos de los babilónicos, que culminó en la caída de Jerusalén en 586 a.C. Si bien sabemos este veredicto final contra este reino como resultado de la pecaminosidad bajo Manasés, el pueblo menospreció las palabras de los profetas hasta que ya no hubo remedio. O sea, ellos estuvieron rechazando todo el tiempo lo que los profetas les decían. Así como Dios había juzgado a los cananeos por la mano de Josué, Judá ahora será juzgada por los ejércitos de Babilonia. Si bien sabemos que este veredicto final contra este reino, como resultado de la pecaminosidad bajo Manasés, el pueblo menospreció las palabras de los profetas hasta que no hubo remedio alguno. Así que Dios había juzgado, había juzgado a los cananeos de la mano de Josué, Judá ahora sería juzgada por los ejércitos de Babilonia. Es interesante que el escritor de Crónicas destaca al profeta Jeremías como alguien ante quien el rey Sedequías no se había humillado. Jeremías declaró que el juicio de todas las naciones está en manos de Dios y viene por cualquier medio que él considere apropiado. La subordinación del pueblo a Babilonia fue parte del castigo de Dios que había puesto contra Judá. La rebelión de Sedequías representa una rebelión contra la voluntad de Dios. Al final, el pueblo de Judá fue tan desleal a Dios como el pueblo de Israel. La ciudad de Jerusalén y el templo de Dios fueron destruidos porque los hijos de Israel, al norte y al sur, no siguieron la ley de Dios. Como resultado, una gran parte del pueblo de Judá fue transportado a varios centenares de millas hacia el noreste
para soportar aproximadamente 7 décadas de lo que se le conoce como el exilio de Babilonia. Como les digo, Dios es lento para la ira, pero tarde que temprano tiene que llegar el juicio si no hacemos caso. Y bueno, ahora sí vamos a concluir nuestro tema. Es un tema muy interesante, ver cómo tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Y vemos aquí también qué triste que la mayoría de los reyes eran, pues no fueron reyes malos que llevaron al pueblo al pecado. Y se acuerdan que vimos la semana pasada, ay, se me cayó mi arete, que vimos la semana pasada que pues Dios, o sea, el pueblo de Israel, ellos querían un rey, pero no se dan cuenta que ellos tenían al rey de reyes. O sea, Dios les había puesto gente para que los guiara, pero no, ellos necesitaban un rey. Y no se daban cuenta, como les digo, que Dios era su rey. Y entonces Dios los complació, les dio ese rey. Pero aquí vemos las consecuencias. O sea, todo estaba mal. Uno que otro trataron de guiar al pueblo, pero ya el pueblo estaba tan hundido en el pecado que pues ya, o sea, ahí se quedaron hundidos en el pecado. Y bueno, como les decía, estas ya son las conclusiones. A menudo las personas, y esto me llamó mucho la atención leerlo, a menudo las personas ven dos dioses en la Biblia. Un Dios del Antiguo Testamento lleno de juicio y a un Dios del Nuevo Testamento lleno de gracia. Y esta no es una imagen precisa de Dios. Los hijos de Israel, fíjense, comenzaron su desobediencia a menos de un año de haber salido de Egipto. Hicieron un ídolo que era el becerro de oro, al cual adorar. Fíjense, 700 años después, Dios le suplicó amablemente al reino del norte que renunciara a su idolatría. 700 años les pidió amablemente y ellos no hicieron caso. Por eso les digo, Dios es lento para la ira. Luego, durante aproximadamente otros 750 años, le suplicó a Judá que hicieran lo mismo. Dios es lento para la ira y abunda en gracia, pero finalmente el pecado tiene su castigo. Dios envió a su Hijo Jesús para que tomara nuestro castigo, pero debemos aceptarlo por fe, andar con Él para que los beneficios de su sacrificio no sean en vano. Tengamos de verdad mucho cuidado, como les digo, con nuestras decisiones. Busquemos seguir a Dios todo el tiempo, cumplamos sus mandamientos. Todo esto es para beneficio de nosotros. Muchas personas dicen, ay, sí, seguir a Dios es puro no, 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 no. O sea, dicen que los cristianos, o no hablando de religión, seguidores de Jesús, que somos muy amargados, que nunca hacemos nada. Pero déjenme decirles que no, que es todo lo contrario. Tenemos una paz que como dice la palabra de Dios, esa no la da el mundo. Tenemos una paz que solo nos da Él. Tenemos una esperanza. Al contrario, yo creo que es peor no buscar a Dios porque nos vienen miles de cosas por desobediencia. Entonces, sigamos, busquemos tener esa relación con Él, conozcámoslo más, conozcamos su palabra para entender, de veras, entre más leemos su palabra, más entendemos de cuál es ese inmenso amor que Él tiene por nosotros. Porque lo hemos visto desde que empezamos el Antiguo Testamento hasta la clase de ahorita, vemos el inmenso amor de Dios por su pueblo, por salvarlo, por cuidarlo, por proveerle, por darle todo, pero somos nosotros los humanos los que no dejamos que Él nos dé todas esas cosas que Él tiene para nosotros.
Y no busquemos a Dios solo por lo que Él tiene para nosotros, sino porque yo creo que no hay nada más bonito que el estar en la presencia de Dios, el poder pasar tiempo con Él, en que Él sea tu Dios, no el Dios de tu mamá, el Dios de tu familia, o no sé qué es tu Dios. Al decir yo tu Dios, eso significa que tú tienes una relación íntima con Él. Entonces, de verdad, busquemos esta semana, pongámonos esa meta de buscar del Señor y también, o sea, no, buscar y pasar tiempo en silencio para que Él nos pueda hablar. Y como les decía, no me acuerdo en cuál de las clases, estoy hablando del Antiguo Testamento, de estas últimas clases que empezamos. Es importante involucrar al Espíritu Santo. Siempre que nosotros vayamos a leer su palabra, involucremos al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver la diferencia, cómo el Espíritu Santo nos va a empezar a revelar esa palabra de Dios. De verdad es fascinante. Yo lo estaba platicando con uno de mis hijos, tengo 4 hijos, estaba platicando con mi hijo Rafael, y me decía, de verdad, mamá, que qué bonito es leer la Biblia, irla entendiendo, y me gozaba yo de escucharlo y de ver que él está emocionado leyendo la palabra de Dios. Yo le he estado pidiendo mucho a Dios que ponga en mis hijos esa pasión por conocerlo, y veo que el Señor está poniendo esa pasión en él. Así que gracias, Señor, por esa pasión que estás poniendo en mi hijo, y sé que lo vas a poner en mis 4 hijos. Y bueno, perdón si me salí del tema, pero bueno, espero que haya sido de bendición esta clase para ustedes, así como para mí lo fue. Y bueno, pues sigamos con nuestras próximas clases. La próxima clase creo que va a estar ya el pastor Avi enseñándonos. Así que bueno, pues no nos perdamos nuestras próximas clases. Hasta la próxima. Bye. La ciudad de Dan nunca debió ser parte del territorio de Israel. Durante la división de la tierra prometida, la asignación que correspondía a la tribu de Dan no estaba ubicada ni siquiera cerca de esta ciudad en el extremo norte de Israel. Estaba más bien en la parte sur de la tierra prometida, cerca de Jope, en el límite con la tierra de los filisteos. Después de que los descendientes de Dan les fue definitivamente imposible establecerse en la tierra que Josué les había asignado, escogieron trasladarse a tierras que no pertenecían a su parentela. La tribu puso su mirada en el norte, más allá de la frontera con Neftalí, en la ciudad de Laís. La ciudad era el lugar ideal para el Capitolio del nuevo asentamiento de la tribu. Tenía vertientes naturales con abundante agua y una vegetación frondosa y fauna. Esas vertientes alimentaban y finalmente se convertían en el río Jordán a unos cuantos kilómetros de distancia hacia el sur. En Jueces 18, los descendientes de Dan se apoderaron de Laís con un ejército de 600 hombres y la establecieron como la nueva capital del territorio de Dan. Sin embargo, lo que ellos hicieron provocó una reacción en cadena que atormentó a Israel durante los siguientes 500 años. Jueces 18:30 revela que después de llegar al nuevo territorio, los danitas incorporaron la idolatría a su adoración. La inclinación a este sistema unificado de idolatría no se había visto entre los israelitas desde el suceso del becerro de oro que ellos mismos hicieron mientras se dirigían a la tierra prometida en Éxodo 32. La adoración impura se permeó al resto de la nación de Israel y se convirtió en una norma socialmente aceptada. Dan se convirtió en el eje de los sistemas idólatras y paganos que guiaron a la ciudad a eventualmente convertirse en uno de los puntos centrales de adoración después del quiebre con el reino del norte de Israel. Esta ubicación hizo que la gente dejara la verdadera adoración en el templo de Jerusalén, el lugar que Dios había dispuesto para la adoración. En vez de que la nación se unificara en torno a la adoración en el templo, hubo división en Israel debido a la adoración en diversos lugares como Dan.
Muchos años después de que la tribu de Dan comenzó a adorar ídolos, el rey Jeroboam levantó un becerro de oro y un altar en el lugar más alto de Dan. Allí había sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y que no estaban calificados para servir. En el lugar alto había una gran plataforma, rodeada por un muro y el ídolo sobre ella. Lo que vemos hoy es una estructura de metal que representa la plataforma donde fue puesto el becerro de oro. Lo que Jeroboam hizo fue una continuación de la adoración pervertida y maligna que comenzaron los danitas. Y eso no fue todo. Este lugar alto continuó desarrollándose con el tiempo con las decisiones de otros reyes malvados, mientras que Israel persistía en desobedecer y adorar a su manera. La división del pueblo de Dios debido a la adoración en lugares como este jugó un papel clave en la eventual destrucción del reino de Israel en 722 a.C. y el reino de Judá en 586 a.C. Hoy podemos ver las ruinas de esta impía forma de adoración, pero no vemos ídolos ni adoradores. Esto nos sirve como recordatorio de que así como esas cosas pasaron, el verdadero Dios permanece.